Historia de la Filosofía, volumen 1, sección 149, parte tercera, Filosofía Escolástica, capítulo 24, el misticismo alemán. Esta es una obra del maestro Nicolás Abagnano. 328. Carácter del misticismo alemán. La disolución de la escolástica, iniciada por Duns Scoto, que se iba realizando rápidamente después de él, hasta llegar a su punto final con Occam y el occamismo, pone en primer plano el problema de la fe. Si las verdades a las que la fe se dirige no tienen ningún fundamento de razón, no son evidentes ni demostrables, ni siquiera justificables. ¿Qué valor tiene la fe? Duns Scoto había colocado el fundamento de la fe en la voluntad, pero de tal manera que, en vez de justificarla, había acentuado su arbitrariedad. De todos modos, después de él, aún este fundamento queda destruido. Se perfila una diversidad radical que muy frecuentemente es una antítesis entre la fe y todas las capacidades naturales del hombre. La escolástica no alcanza nunca, sin embargo, a negar el valor de la fe. El problema de este valor se presenta, pues, como apremiante, cuando se quita a la misma fe el apoyo de la razón, considerada como capaz de indagar el mundo natural, pero no de acercarse a la realidad natural, a la realidad sobrenatural y a Dios. Era menester restablecer la posibilidad de una relación directa entre la criatura y el Creador, para justificar la fe. Era necesario reconocer más allá o por encima de los poderes naturales del hombre la posibilidad de una relación con Dios, sin la cual la fe es imposible. Era menester admitir en el hombre un ser no de criatura ni finito, que se identificase con el mismo ser de Dios. Tal es la tarea que se impuso el misticismo especulativo alemán, sobre todo con el maestro Eckhart. El problema de la fe domina enteramente la investigación especulativa de Eckhart. La mística precedente había sido sólidamente unida a la escolástica. Era una ayuda y un complemento de esta investigación, un camino paralelo, a veces coincidente, siempre convergente con la investigación. Pero ahora la investigación escolástica parecía inepta para su fin. Su capacidad de acercar al hombre a la verdad revelada parecía nula. Quedaba, pues, el camino místico. Pero éste debía justificarse por sí mismo, empleando y transformando, hasta donde fuera posible, los conceptos mismos de la escolástica, para una justificación de la fe. Nacía así el misticismo especulativo, que no es ya una simple descripción de la elevación del hombre hacia Dios, sino la investigación de la posibilidad de este ascenso y reconocimiento de su último fundamento en la unidad esencial de Dios y el hombre. 329. El maestro Dietrich. El maestro Dietrich Theodoricus nació en Friedberg, de Sajonia, probablemente hacia 1250, y perteneció a la orden de los dominicos. Hacia el 1276 estaba en París, donde asistió a las lecciones de Enrique de Gante. Más tarde llegó a ser en París maestro de teología y enseñó en aquella universidad. En Alemania desempeñó varios cargos de su orden, pero su actividad principal fue la de predicador. Después de 1310 no tenemos más datos de él. Poco después de aquel año debe, pues, situarse la fecha de su muerte. El maestro Dietrich escribió numerosas obras de metafísica, lógica, física, óptica y psicología, obras que quedaron inéditas y de las cuales solamente alguna ha sido recientemente publicada. Su especulación se relaciona en general con la tradición agustiniana, pero su fuente principal es Proclo, cuyos elementos de teología habían sido traducidos en 1269 por Guillermo de Merbeke. Como Proclo, admite 4 clases de realidades. El 1, la naturaleza intelectual, las almas y los cuerpos, que derivan una de la otra con un proceso de emanación, interpretada en un sentido cristiano como creación. Tal creación es determinada por la sobreabundancia del ser divino, que sale fuera de sí hacia los grados inferiores de la realidad, creándolos y gobernándolos. Dietrich propende a la interpretación que de la teoría neoplatónica de la emanación había dado Avicena, según la cual la acción de Dios sobre las cosas del mundo se ejerce mediante las inteligencias motrices de las esferas celestes, de manera que cada una de ellas depende de la superior
y que de la última y más baja dependen las cosas sublunares. Pero declara que no afirma decididamente tal doctrina porque no encuentra confirmación explícita de la misma en la Sagrada Escritura. El misticismo es fundado por el maestro Dietrich, curiosamente, en la doctrina aristotélica del entendimiento agente. El entendimiento agente es la parte más intrínseca y profunda del alma humana y es para ella lo que el corazón para el animal. Es la vitum mentis, el principio que sostiene y vivifica toda la actividad intelectual y es la sede de aquella verdad inmutable que, según San Agustín, está presente en el hombre como norma de todo su conocimiento. El entendimiento posible es, en cambio, una pura posibilidad, sin naturaleza positiva. Las especies inteligibles están en el nombre, no por abstracción de las cosas sensibles, como había sostenido Santo Tomás, sino por el entendimiento agente, según la doctrina de Avicena. Y puesto que el entendimiento agente es la directa emanación de Dios, Dietrich aceptó en este sentido la doctrina agustiniana de la iluminación divina. Ahora bien, precisamente por medio del entendimiento agente, el hombre está en situación de volver a Dios y unirse con Él. Para esta unión, Dietrich no considera que sea necesario aquel lumen gloriete que Santo Tomás había puesto como condición. Basta la acción natural del entendimiento agente. El mismo entendimiento agente, nos dice, es aquel principio beatífico por el cual, cuando estemos informados, esto es, cuando se convierta en nuestra forma, seremos bienaventurados y nos uniremos a Dios por medio de la inmediata contemplación beatífica con la cual veamos la misma esencia de Dios.